Me gusta mucho quedarme en casa de mis abuelos. Prácticamente crecí ahí. Y uno de esos días, ellos se fueron a hacer el súper. Ya sabes, comprar cosas para comer y así. Eran como las 11 de la mañana. Y yo estaba acostado en su cama en el segundo piso, viendo videos en el celular. Realmente nada del otro mundo. Y de repente escuché mi nombre. Era la voz de mi abuela que me llamaba desde la planta baja. ¿Qué pasó? Le contesté con otro grito sin levantarme. Chiquito. Volví a escuchar a mi abuela llamarme, pero ahora un poco más fuerte. Ahora sí me levanté porque pensé que necesitaban ayuda para bajar las cosas o algo. Pero antes de bajar, algo me detuvo. No escuchaba ningún ruido y mis abuelos no son nada silenciosos. Desde la parte alta de la escalera volví a preguntar, ¿qué pasó, mamá? Y escuché cómo mi abuela pronunció mi nombre de nuevo, pero la oí un poco más lejos. Entonces bajé rápido las escaleras al mismo tiempo que decía, ahí voy, ahí voy. Cuando llegué al primer piso, no había nadie. La camioneta de mis abuelos ni siquiera estaba en la cochera. Lo único que hice fue correr escaleras arriba de nuevo y encerrarme en el cuarto, hasta que como media hora después escuché la camioneta, el ruido al abrirse la puerta y el cotorreo normal de mis abuelos. Hasta el día de hoy no sé qué fue lo que me habló, pero sonaba exactamente igual a la voz de mi abuelita. Hola, gracias por pasar a saludarnos. El día de hoy vamos a tocar brevemente un tema bien interesante, los doppelgangers o los dobles malvados. ¿Qué son? ¿Qué hacen? ¿Realmente existen? Acompáñanos. Empecemos aclarando que la palabra doppelganger viene del alemán, que significa algo así como el doble fantasmal o una réplica andante. La palabra aparece por primera vez publicada en un libro de Johann Paul Friedrich Richter, mejor conocido como Jean Paul, en su novela cómico-gótica de 1976, que se titula Bodegón de frutas, flores y espinas o vida conyugal, muerte y nuevas nupcias del abogado de pobres. Sí, así se llama la novela, donde el protagonista del relato, aconsejado por un amigo que es su doble idéntico, decide fingir su propio fallecimiento para comenzar una nueva vida desde cero. Jean Paul introdujo esta palabra para definir a un socias, un individuo que mantenía un parecido físico con otro hasta el punto de ser indistinguibles. Ahora, en épocas más actuales, no es nada extraño encontrar a una persona y pensar lo parecido que es a otra o a uno mismo. Se podría decir que es algo ya bastante común. Sin embargo, en el pasado sí era algo muy raro y considerado hasta peligroso, ya que encontrarse con una réplica perfecta de uno mismo era, en términos modernos, algo así como un fallo en la Matrix, porque una persona no podía existir por duplicado sin la intervención de poderes ocultos o malignos. Al igual que hoy consideramos intransferibles las huellas dactilares, en otras épocas se consideraba intransferible el alma, es decir, que no podían existir dos almas idénticas. Ni siquiera los gemelos idénticos compartían alma, sino que eran individuos completamente independientes. Entonces, en caso de aparecer repentinamente el doble de uno mismo, solo cabía concluir que ese doble no poseía un alma. Entonces todo esto llevaba múltiples teorías al respecto desde hace muchos años. Pero realmente, ¿qué pasaría, chiquitos, si uno ve a su doble perfecto? Recordemos que uno sigue vivo y en perfecto dominio de su voluntad. Simplemente estás viendo un duplicado tuyo, un doble que pertenece a otra dimensión. Tiene el mismo aspecto que el original, pero es distinto en esencia porque está regido, supuestamente, por una fuerza que no es el alma verdadera. Entonces, ¿quién lo maneja? ¿Con qué propósito? Esto, chiquitos, ya dependería mucho de la mitología desde la que se quiera ver este fenómeno. Por ejemplo, basándonos en una paradoja temporal, que a grandes rasgos sería algo así como viajar en el tiempo y alterar de cierta forma el futuro o bien nuestro presente, en los países nórdicos se tenía una creencia de que a veces llegaba al pueblo alguien y varias personas le veían en distintos puntos, pero de pronto desaparecía y entonces volvía a llegar, pero ahora sí era el real. Esto al principio causaba confusión, pero al paso del tiempo, conforme estos fenómenos se fueron presentando de forma más repetida, los fueron reconociendo y lo consideraban como un aviso de que pronto su familiar o su amistad llegaría al pueblo y por eso lo estaban viendo con anticipación. De hecho, otra creencia es que cuando alguien experimenta esa intensa sensación de ya haber vivido una cosa antes y que comúnmente lo llamamos como déjà vu, se puede deber a que un duplicado propio lo vivió antes que nosotros. La ciencia ficción expresaría estos fenómenos como pliegues espaciotemporales, como la famosa bilocación, es decir, estar en dos lugares a la misma vez, de Lord Byron, un poeta británico,
que no se vio a sí mismo directamente, pero supo que muchas personas lo habían visto en la corte inglesa, mientras en realidad él estaba en el extranjero enfermo. En otros relatos un poco más turbios, se dice que al ver a tu doble puede considerarse el anuncio de una fatalidad que está a punto de ocurrir. Por ejemplo, un caso muy sonado es el de la emperatriz de Rusia, Catalina la Grande. Ella muere por causa de un derrame cerebral cuando se disponía a tomar un baño. La historia detrás de su desvivisión, y que muchos siguen creyendo, es que semanas antes una doble de Catalina se había sentado en el trono, mientras la auténtica emperatriz dormía, y esta doble había sido atendida por sus sirvientes, no habían notado, nadie notó la diferencia, nadie notó nada fuera de lo normal. Entonces, cuando la verdadera emperatriz se levanta, se incorpora y sabe de lo ocurrido, ordenó disparar contra su réplica. Sin embargo, el anuncio de que ella pues iba a fallecer pronto había sido ya muy claro. Otro ejemplo célebre de esto es del escritor Isaac Walton, quien estaba de viaje en París mientras su esposa embarazada estaba reposando en Londres. Walton vio a su esposa sosteniendo a un niño desvivido en brazos. Envió un mensajero a Londres para averiguar sobre la salud de su mujer. Cuando el mensajero regresa a París, le informa que su esposa había sufrido la pérdida del bebé y al momento se encontraba muy enferma. Ahora, chiquitos, todos estos mitos se basan en que la aparición de un doble es totalmente contraria al orden natural y podría considerarse hasta algo malévolo y blasfemo. Como les decíamos antes, en la actualidad existen incluso aplicaciones que te ayudan a encontrar a tu doble del otro lado del mundo. Hay un artista por ahí que se dedica a retratar personas que son casi idénticas y no tienen ningún parentesco. Pero la ficción moderna ha adoptado este tema y el inquietante momento en el que alguien se encuentra con su doble perfecto ha sido empleada en múltiples películas y series de televisión, lo cual demuestra que los viejos miedos nunca mueren del todo, y es que no es tanto saber lo que es, sino lo que significa. Porque imagínense, chiquitos, como dice el meme que anda por ahí, de tan tarde que me acuesto y tan temprano que me levanto, un día me topo a mí mismo por el pasillo. Es muy fácil decirlo, pero ¿qué pasaría si ocurriera en realidad? En fin, chiquitos, ustedes pueden investigar mucho más al respecto. También les recordamos que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, nos encuentran en todas partes como Conversaciones Chiquitas. Si conoces a alguien que le pueda interesar el tema, compártelo, regálanos un like y platícanos en los comentarios qué es lo que opinas tú. De nuevo, gracias por pasar a saludarnos. Esto es Conversaciones Chiquitas, de todo en un ratito.